continuidad de este proceso electoral y de las charlas con los candidatos, tenemos hoy a la precandidata de Acción para el Desarrollo, que integra la lista de Juntos con Diego Santilli a la cabeza en la candidatura a la Diputación por la provincia de Buenos Aires. Hablo de María Marta Geliti. Marita Geliti, buen día, Marita, gracias por venir. Hola, buenos días, Guillermo, buenos días a la audiencia. Unas gotitas cayeron, te digo. Sí, sí, hoy sí, sí, pero Bueno, salió el sol está hace un bien, rato y sí. yo dije, bueno, Ya está. ya no va a haber más. Y bueno, ahora miro y está bastante nublado y bastante cerrado. Bueno, has despertado mucho ruido en las últimas semanas, luego de la presentación que han hecho en el espacio de la lista el día sábado. Vinculado con algunas declaraciones que vos hiciste, no sé si querés, que vale la pena aclarar un poco qué fue lo que dijiste y por qué se armó tanto revuelo. Bueno, sí, el día sábado hicimos la presentación oficial de la lista y enunciamos las propuestas y decíamos, bueno, nosotros pensamos que en Bragado nos merecemos vivir mejor y para vivir mejor en comunidad necesitamos organizarnos diferente para tener más ordenamiento, mejor tránsito, más señalética, pensar más en el medio ambiente, en la salud. Y en ese sentido decíamos, es importante y fundamental cómo organizamos el Estado municipal, porque evidentemente como está organizado no nos da buenos resultados, entonces hay que buscar otra manera. Y ahí propusimos 3 ejes. Creemos que se deben reducir la cantidad de funcionarios políticos, por lo tanto dijimos menos funcionarios políticos, menos empleados públicos y ningún pariente. Ningún pariente vinculado a que no haya funcionarios parientes de otros funcionarios, claro, ni que los funcionarios designen parientes en el empleo público. Y eso, bueno, evidentemente, por lo que después tuvo repercusión en los medios y en las redes, algunos referentes de los sindicatos, el tema de la mención de menos empleados públicos, lo tomaron como que quisiéramos hacer una reducción del Estado despidiendo empleados municipales. Bueno, por supuesto que esto lo aclaré enseguida, tanto a los representantes de los gremios como también públicamente, porque en primer lugar, desde el Consejo Deliberante, ni siquiera el intendente tiene facultades de despedir empleados municipales, porque la estabilidad en el empleo público es una garantía, claro, constitucional. Primera cuestión, y lo saben los representantes de los gremios. Solamente se puede despedir un empleado municipal con justa causa, claro, un sumario. Claro. No tienen el mismo sistema que el empleo privado. ¿Cómo es el empleo privado? Te pueden despedir sin causa indemnizándote. Claro, claro. En el empleo público eso no existe. Lo que nosotros planteábamos era, bueno, estamos cada vez abultando más la planta de personal. Entonces, nuestra idea es la siguiente, la que queremos plantear en el Consejo Deliberante. Cuando se produzcan vacantes, que se producen vacantes permanentemente, sí, por jubilación, por renuncio, trabajo, por fallecimiento, claro. Esas vacantes actualmente se están cubriendo en un 100%. Nosotros creemos que a lo largo de un tiempo determinado esas vacantes se tienen que ir cubriendo en menor medida. Nuestra propuesta es en 1/3. Quizás cuando llevemos la propuesta al Consejo Deliberante, hablemos con los gremios, con el Ejecutivo, con los otros concejales, nos pongamos de acuerdo en otro porcentaje. Pero hay que decidir y discutir este tema. Y ese personal que ingresa, también tenemos que ver qué personal ingresa a la municipalidad. ¿Qué capacitación tiene para ingresar a la municipalidad? Y si no tiene una capacitación, si lo requerimos para determinada área, como puede ser el área de servicio, lo tenemos que capacitar antes. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros lo empoderamos al empleado. Porque un empleado formado, si entra a trabajar, a veces dice, bueno, pero entra a trabajar al corralón. No importa. Entra a trabajar al corralón. ¿Y por qué no puede hacer previamente un curso de unos meses de electricista, de plomero, de mecánico, herrería, chapista? Además de que esa persona va a tener un mejor salario porque va a estar capacitado, además se va a sentir reconocido porque su trabajo va a tener otro valor. La municipalidad no va a tener que ir al sector privado, afuera, a contratar después mano de obra para cubrir ese servicio. Puede trabajar fuera de hora también con un emprendimiento particular. La verdad que tenemos que tender a eso, ni hablar en otras áreas administrativas, lo que sea. Necesitamos tener gente capacitada que luego no solamente te brinde un buen servicio a la municipalidad, que redunde en un buen servicio a los vecinos,
sino que también ese empleado va a estar mejor remunerado. Porque la torta salarial es la misma, Guillermo, y Sí, si claro, cada claro. vez sumamos más empleados, menos Ahora, cobran. la pregunta que debo hacerte un poco es si del análisis que ustedes hacen, la deficiencia, lo voy a poner entre comillas, corre por parte de los trabajadores o en realidad lo que hay es una falta de planificación o cierta falta de organización, en este caso que ya que lo nombraste, el tema servicios, por ejemplo. ¿Vos crees que hay un poco de las dos? Que hay... Yo creo que hay una falta de planificación Ujú. y porque se planifica mal es que después, por ejemplo, ingresan empleados que por ahí no se los potencia o no se los capacita o no se los jerarquiza. Ujú. Lo fundamental es cómo planificás. Después de cómo planificás, sincerar los servicios que vos podés prestar a la municipalidad, es algo que hace hincapié este Chiqui Ciniego, que es precandidato también en la lista. Vos tenés que decir, bueno, la municipalidad, ¿qué ciudad, qué pueblos quiere, cómo queremos prestar los servicios? Nos tenemos que sincerar. ¿Podemos prestar todos los servicios? ¿De qué manera? ¿Con qué cantidad de empleados? ¿Qué cantidad de maquinarias necesitamos? ¿Cuánto tienen que pagar los contribuyentes por esto? Ujú. ¿Qué responsabilidad tiene también el contribuyente? Me parece que la planificación es central. Bien. La planificación es central, porque si no el empleado no es el que tiene la culpa, ¿eh? El empleado no es el culpable. El culpable de la falta de planificación Responsable, pongámosle. o responsable es el Estado, Claro. es el Estado municipal. Marita, en las últimas horas ha habido algunas organizaciones ambientales que de alguna manera piden a los precandidatos que hagan un pronunciamiento o que en realidad manifiesten cuáles son sus propuestas, sus ejes en la cuestión ambiental, tratando de que este tema se incluya, digamos, en la campaña, en el marco de esta gran crisis que tenemos a nivel global que tiene que ver con el cambio climático y demás. Es un tema que han charlado hacia adentro, que van a proponer trabajar, digo, la cuestión ambiental y demás. Nosotros todas las políticas públicas creemos que tienen que estar atravesados por tres ejes: la perspectiva de género, la cuestión ambiental y la inclusión. Uh-huh. Y en ese tema, la cuestión del medio ambiente, nosotros lo tratamos como un tema puntual y a su vez, como dije, como un tema Integrado, transversal claro. a todas las áreas, Uh-huh. tal cual como se establece en la ley Yolanda. Y en ese tema puntual, si querés me hago referencia a algunas cuestiones. Hay algunos temas vinculados a la educación ambiental que es fundamental, hay que avanzar para la responsabilidad de cada uno en este tema. El primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado, Te voy a poner un ejemplo, para valga la redundancia, ¿no? Si vamos a un espacio público y tenemos un solo cesto de residuos donde dejamos lo húmedo y lo seco, quiere decir que el Estado no está teniendo mucho compromiso y no me está dando mucho ejemplo a mí de que yo después en casa tengo que separar lo húmedo de lo seco. Uh-huh. Mínimamente tendríamos que tener 2 cestos en los espacios públicos, uno verde y uno negro o gris. Lo dejo a modo de las cuestiones más básicas Uh-huh. y más simples que podemos hacer, como poner más puntos verdes, ¿no? Para el acopio y la recolección de dividir el cartón, el cartón y papel, las latas, los plásticos y los orgánico, vidrios. claro. Y los vidrios. Sí. Los puntos verdes que están en la Plaza San Martín y Plaza Güemes tiene que haber más. Eso, como lo digo, como a modo de ejemplo de una cuestión vinculada a la educación ambiental. Después está la cuestión de la política pública vinculado a qué hacemos con los residuos sólidos urbanos embragados. Nosotros creemos que el sistema de basural a cielo abierto se tiene que eliminar. No podemos seguir teniendo ese basural a cielo abierto en ese lugar donde lo tenemos ni en ningún otro. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que reordenar ese basural, hay que hacer un relleno sanitario. Y te digo algo que no lo he dicho todavía en ningún medio de comunicación, porque no he tenido la oportunidad y te agradezco que me lo hayas preguntado. Y tenemos que pensar si no tenemos que buscar otro espacio, otro lugar donde tienen que ir depositados algunos residuos que sabemos que no todo se puede reciclar uh-huh. y no todo se puede reutilizar. Uh-huh. Y se deben hacer rellenos sanitarios, pero sabemos que en ese sitio donde hoy por hoy funciona el basural a cielo abierto y donde por un error, me parece, en la visión del intendente Aldo San Pedro y que lo siguió sosteniendo Vicente Gatica, ahí se instaló la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos,
Para mí tenemos que buscar otro espacio. Ujú. Otro espacio, y tendrá quizás la municipalidad que erogar algún recurso y comprar alguna hectárea de campo en algún lugar. Ese lugar nunca va a poder ser habilitado por los organismos provinciales. Sí, respecto a esto que Está así, decís, está aguas arriba de la Bragado. OPDS no habilitó todavía, después de más de, no sé, 10 años Sí o más. o más, no otorgó el certificado ambiental a la planta Ecobrag, No lo va a ¿no? Y no lo va, otorgar. no lo va a otorgar precisamente por el lugar donde está Entonces nos emplazada. tenemos que sincerar, o sea, Ujú, en ese lugar se está impactando terriblemente, nos estamos ujú, contaminando. Bueno, se tiene que dejar así, no, se tiene que reordenar, se ujú. tiene que tratar de sanear y tenemos que pensar a mediano, aunque le toque al Sí, sí, intendente no que le importa. toque inaugurarlo, Sí, sí, estamos hablando de cuestiones a largo plazo. claro. Bien. Todo eso, como te digo, bueno, no son cuestiones fáciles, pero hay que abordarlas. Sí, estamos precisamente también en el marco de una actualización del Código Urbano Ambiental, ¿no? Donde todos estos temas también deberían formar parte. Tenés una interna, tiene una interna en Juntos, Alexis Camus, Marita Geliti, Carla Bruno, los tres precandidatos. Eh, a grandes rasgos, ¿qué te parece que hay de diferente? ¿Qué te interesa marcar respecto a tus contrincantes en esta interna? Bueno, primero celebro que los tres hayamos presentado listas, significa que queremos el juego democrático y está bien. A mí me parece que como cuestión central, bueno, Alexis Camus, él ya tuvo oportunidad de ser candidato a concejal en el 2017, tuvo oportunidad de acceder a una banca de concejal, que de hecho está todavía Ujú, en ejercicio de la licencia como concejal, pero por ahí ha sido un funcionario eficiente o eficaz en algunas cuestiones, pero evidentemente no le ha dado importancia al Consejo Deliberante, porque de hecho él pidió licencia en el año 2019. Pero bueno, forma parte del equipo del intendente Vicente Gatica y pretende nuevamente ir a la banca de concejal con la que no quiso continuar. Es un poco, eso es lo que me llama un poco la atención. O sea, querés volver a un lugar donde no quisiste estar y al donde no querés estar, porque actualmente está podría ocupar la banca tranquilamente. Así que la verdad que eso es lo que me llama la atención. ujú. Y bueno, y evidentemente también por las exposiciones públicas que ha hecho, bueno, es un defensor de la gestión del intendente Vicente Gatica. Él dice, me hago cargo de todo, lo respeto, está bien, pero bueno, nosotros no compartimos muchas cuestiones de la gestión. Bien. Bueno, y Carla Bruno, la verdad que ella tiene todo el derecho también a participar, me parece que es algo positivo. Nosotros venimos con una propuesta ya trabajada desde hace mucho tiempo, con un grupo también bastante fuerte, y bueno, creemos que somos la mejor opción. Una última vinculada con los ejes de la campaña de Acción para el Desarrollo. ¿Cuáles te parecen que es el mensaje más importante que te gustaría dejarle al oyente que está y que está pensando tal vez en estas tres alternativas en la interna? ¿Cuáles son esos ejes en los cuales a vos, digamos, te interesaría, a vos y a los candidatos, los precandidatos que ingresen, llevar adelante al Consejo? Y nosotros, en primer lugar, queremos aclarar esto, que es una elección legislativa, Ujú, que queremos ser concejales de Bragado. ¿Para qué? Para proponer cosas en el marco de esto que dijimos, merecemos vivir mejor, modificar cuestiones, proponer cambios estructurales en el gobierno y a su vez controlar al Ejecutivo. ujú. Y acompañar en la gestión a la gente cuando tiene alguna duda, alguna inquietud, algún reclamo. Y en eso tenemos ganas, somos felices haciendo lo que hacemos y lo hacemos con responsabilidad. Así que creemos que somos una buena opción. Esperemos que nos acompañen. Una última vinculada a la cuestión más política, y es si te parece que Gatica pone en debate su hegemonía, digo en el sector, digamos, voy a hacer un poco un raconto. Vicente Gatica construyó una hegemonía, digamos, que lo llevó al poder, integrando un montón de sectores de la política, entre ellos Acción para el Desarrollo. Vos lo marcaste en alguna otra charla, que en 2019 ustedes vieron que ya no era posible esa, si querés, convivencia, y lo pongo entre signos, entre comillas,
porque tenían una visión diferente de la ciudad. Digo, ¿crees que acá se juega una hegemonía respecto a que Vicente Gatica está poniendo de alguna manera su poder en entredicho en esta interna o no? ¿Crees que después de esta interna los sectores se van a sentar nuevamente a construir una alianza, si querés, no a construir como si se hubiera destruido, sino a darle continuidad a la alianza que hoy gobierna la ciudad desde el año 2015, ¿no? Y yo creo que toda elección en donde participa, como fuertemente participa el sector de Vicente Gatica con su candidato, con Alexis Camús, está poniendo un poco a la consideración, es plebiscitando un poco la gestión y qué liderazgo tiene dentro de Juntos. O sea, desconocer eso sería no analizar la política, por supuesto. Y bueno, y él va a querer marcar su predominio. Y nosotros, que somos por ahí los grupos que no teníamos tanta influencia, porque bueno, el intendente, estamos tratando también de abrir nuestro camino y de marcar nuestra posición. La forma de marcar las posiciones cuando no hay manera de llegar a través del diálogo y del consenso es a través de los votos. Claro. Así que bueno, ahí se verá, los votos no mienten, así que vamos a ver qué pasa el 12 de septiembre.